Aquí con la responsabilidad que el pastor, el privilegio y la responsabilidad de estar aquí frente a ustedes, que en cierto aspecto no me es ajeno, he tenido oportunidad de compartir otra vez con ustedes, pero en esta situación pues sí fue también diferente. Me da gusto verlos, de algunos que vienen de más lejos que otros, pero me da mucho gusto verlos a todos acá, porque en este momento es un momento especial donde podemos escuchar la palabra de Dios. Y no solamente venimos a escuchar para llenar nuestra mente de información, sino para aprender qué es lo que trae el Señor hoy para nosotros. Y antes de empezar, quisiera pedirles que inclinemos nuestra cabeza, pero levantemos el corazón para disponer este tiempo y aprender del Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te exaltamos y te bendecimos. Sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú tienes el control de cada uno de los aspectos de nosotros. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender lo que hoy nos quieres hablar, Señor, en esta tarde. Quita todos nuestros pensamientos, nuestras terquedades, primeramente de las mías, Señor, que estoy aquí compartiendo tu palabra. Quita cualquier frase, cualquier cosa que no vaya a ser de edificación, y ayúdanos a entender y a comprender lo importante que tú has escrito. Tu palabra dice, Señor, que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Ayúdanos a sacar el jugo, a exprimir de lo que se quiso decir en este mensaje, en esta porción bíblica. Lo que tú inspiraste, lo que querías enseñarnos, lo que querías decir, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, abre nuestros oídos y pon solícitos cada miembro de nuestro cuerpo a cumplir con tu palabra, Señor. Que al salir de aquí, Señor, podamos decir: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Y vamos hoy a leer una historia, hermanos, que es por demás a veces complicada de afrontar. ¿Por qué? Porque es una historia muy familiar. Les voy a hablar del nacimiento de un sol, pero para que las hermanas no se emocionen, no es de Luis Miguel. No va a ser de Luis Miguel, va a ser otro sol. Y vamos a hablar hoy en nuestra lectura en Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13, del versículo 1 al 25. Sé que es un poco largo, pero vamos a predicar hoy 4 horas. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie y casi todos los versículos, aunque yo les pida que a veces los lean, los voy a leer por cuestión de la grabación para que se alcance a escuchar. Entonces leemos juntos, mis hermanos, desde el versículo 1, y dice así, desde el encabezado, dice en sus Biblias, los que traen Reina Valera: nacimiento de Sansón. Versículo 1: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. No le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí, tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas sidra, ni cosa inmunda, porque este niño será nazareo desde su nacimiento hasta el día de su muerte.
Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón que de Dios enviaste vuelva ahora a venir, nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que anda a nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciendo: Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino el varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoah dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: Te ruego que nos permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: Aunque me detengas, no comeré de tu pan. Si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Que aquel fuese ángel de Jehová. Y entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoah. Creo que cuando la llama subía del altar, el ángel de Jehová subió en la llama a los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: Si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, Sora y Estaol. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. La lectura fue un poquito larga, pero espero nos haya quedado más o menos algo de lo que trata esta historia. Y esta historia es la continuación de lo que hemos venido observando los últimos meses, que es el libro de los jueces. Esta historia es una historia muy conocida, muy familiar, que por eso les digo, a veces cuando algo nos es tan familiar, nos es difícil encontrar cosas nuevas o encontrar el significado. ¿Por qué? Porque pensamos que ya lo conocemos todo, ¿no? Y aquí tenemos a uno de los personajes que han trascendido más allá de las páginas de la Biblia. Tenemos uno de los personajes más famosos, es digamos que en este tiempo el arquetipo de superhéroe. Si ustedes tuvieran un superpoder, ¿cuál fuera, mi hermanos? A ver, piensen, ¿cuál fuera? Ser invisible, dicen por acá, ¿no? Teletransportarse. Dicen algunos que su superpoder que quisieran tener, y mucho más las mujeres, es comer y no engordar. No, ese superpoder quisieran tener. Pero aquí tenemos al arquetipo de un personaje que está lleno de fuerza. Que es un personaje como trasladándolo a hoy, todas las compañías de cómics, DC, Marvel, tienen sus personajes fuertes. Hulk, vemos, a Superman, que el distintivo de ellos es su superfuerza sobrehumana, ¿no? Ese es. Entonces aquí empiezan esas historias de superhéroes. Y acabamos de ver, el pastor concluyó la semana pasada con una historia de una rivalidad entre dos hermanos del mismo pueblo. Y hoy la Biblia cambia
no dramáticamente, pero cambia y nos enfocamos a otro personaje muy conocido y popular, que es Sansón. Sansón, hermanos, dentro de este ciclo de jueces que hemos venido viendo, es el último de estos jueces. No es el último de los jueces. El último de los jueces es Samuel. Pero de este conjunto de jueces y del libro de jueces es el último juez. Porque a Samuel lo vamos a encontrar ya en el libro de Samuel. Pero entonces del libro de jueces, Sansón es el último y quizás uno de los más conocidos. Existe aquí algunas coincidencias como con Gedeón. ¿Se acuerdan quién era Gedeón? Que aquí ya predicó el pastor. ¿Quién era Gedeón? Jerobal. ¿Qué hizo Gedeón o algo así que me puedan decir? Exacto, probó a Dios. ¿Qué más? Bueno, lo importante, o no lo importante, pero resaltamos que Gedeón peleó para liberar a Israel, pero traía él un ejército enorme. Bueno, al principio sí traía un ejército enorme. Entonces Dios lo fue diciendo, no, ese ejército no, hasta que acabó con 300 hombres para derrotar a todo. ¿Y qué creen? Que ninguno de esos 300 tuvo que pelear, ¿no? Al final Dios fue el que peleó la batalla. Entonces, hay muchas similitudes con Gedeón en este llamamiento. ¿Por qué? Porque así igual que Gedeón, ¿quién fue el que llamó a Gedeón para servirle? Dios mismo. Fue cuando Gedeón le pidió las pruebas, ¿se acuerdan? Entonces aquí con Sansón también hay un llamamiento directo, pero es un llamamiento más sorprendente, porque es un llamamiento que no es ni siquiera en persona, sino desde antes que él naciera. O sea, desde que antes de que Gedeón fuera concebido aquí en la tierra, ya existía un llamamiento para él. También es un personaje particular porque en la Biblia se menciona más que cualquier otro juez que el Espíritu del Señor vino más veces sobre él. También viene en un momento muy oscuro para el pueblo de Israel, porque en ningún otro tiempo que hemos visto en los jueces había de opresión, ningún otro tiempo, ningún otro periodo había durado tanto, 40 años. Es muchísimo. Bueno, nosotros en México llevamos como 100 desde que escogemos presidentes, ¿no? O partidos, pero bueno, el pueblo de Israel llevaba 40 años oprimido. Y la porción bíblica que leímos, hermano, que va de los versículos, los 25 versículos, tiene 3 actos. Les hemos venido repitiendo que esta serie de los jueces es una historia dramática, llena de cambios, de intervenciones divinas, de personajes, de luchas sangrientas, y ustedes los han ido viendo. Es espectacular la forma en que Dios narró, o el escritor narró el libro de los jueces. Y tiene 3 actos aquí en sus Biblias. En la Reina Valera, echen un vistazo ahí, nada más tiene un encabezado, dice nacimiento de Sansón. Pero en otras Biblias, en otras traducciones, trae 3 actos, 3 capítulos estos versículos, digamos así, ¿no? 3 capítulos de esta serie llamada El nacimiento de un sol. Y la primera es la opresión filistea. Es lo primero que vamos a encontrar ahí. La segunda es la visión de Manoa y de su esposa, y por último el nacimiento de Sansón. Ajá. Y vamos a empezar entonces con el primer capítulo de esta serie, la opresión filistea. Y dice el versículo 13:1: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí vamos a quedarnos, ante los ojos de Jehová. Dice la otra versión, la Nueva Biblia Viva: una vez más Israel pecó adorando a otros dioses. Y vemos que esto es el ciclo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. ¿Cuál es el ciclo? ¿Se acuerdan? Que lo vimos desde el capítulo 2. ¿Cuál es el ciclo? Exacto. Fallan, adoran a otros dioses el pueblo de Israel. Claman, el Señor los rescata, mandando a un juez, a un gobernador, a un libertador, y después ellos ¿qué hacen? Vuelven a pecar. Es un círculo vicioso. Pero aquí ese círculo se rompe y están peor. Vamos a ver por qué. Porque dice aquí, vemos que hay un ciclo de terquedad, de desobediencia y de pecado. Ese es el ciclo. Pero
Lo hemos repetido muchas veces acá, mis hermanos. Israel sabía por qué estaba en esa condición. Israel sabía por qué, aunque estaba pecando, él sabía cuál era el punto de su desgracia. Volvieron a hacer lo malo, se fueron ante otros dioses. Y hay una terquedad aquí en Israel que ha permanecido por 40 años. Y al igual que Israel sabía por qué estaba así, cada uno de nosotros a veces sabemos por qué estamos así. ¿O no es cierto, mis hermanos? Lo hemos repetido, les decía acá muchas veces. ¿Por qué? Nosotros acarreamos las consecuencias de nuestros pecados. Todo empieza por algo. Nada surge de la nada, es una máxima a veces en la filosofía. Nada surge de la nada. Y hemos repetido acá, por ejemplo, ¿por qué algunos estamos en serias deudas? Porque somos malos administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué algunos no tenemos buena salud? No nos cuidamos. No cuidamos el templo del Señor. ¿Por qué algunos de nuestros matrimonios están sufriendo? Por nuestro pecado también. ¿Por qué incluso algunos de nosotros mismos hemos tenido que enfrentar, o personas han tenido que enfrentar a la justicia? Por el pecado. Israel después de tanto este tiempo conocía ese principio que es tan básico. ¿Cuál es el principio? Que muchas de las consecuencias que nosotros estamos viviendo es por algo tan simple, el pecado en nuestra vida, ¿no? Y el pecado trae tantas consecuencias fatales. Pero yo les decía también, hay veces que no todo es pecado, hay veces que vienen a nuestra vida pruebas. ¿Y cómo diferenciamos una prueba? Es que escapa de nuestras manos. Cuando estamos enfrentando una dificultad y eso escapa de nuestras manos, les ponía siempre el ejemplo. Nosotros venimos, nos echamos 2, 3 copitas y nos subimos al carril del Mexibús. Y llevamos a 80 kilómetros, 90, ¡pum!, chocamos. ¿Y qué es lo primero que decimos? Señor, ¿por qué me pusiste esta prueba? ¿Eso es una prueba de Dios? Es una consecuencia de nuestra negligencia. Pero si en nuestro trabajo hay compañeros que no les caigo bien y levantan calumnias o injurias, ¿eso es una prueba? Sí, porque yo no tengo la culpa de que ellos piensen cosas. Si yo no he dado motivos, yo no tengo la culpa. Eso sería una prueba. O una enfermedad repentina que no sé ni de dónde apareció o no sé los motivos. Yo me cuidé, fui prudente cuidando mi salud y de repente aparece eso. Eso es una prueba de Dios, porque nosotros no la provocamos. Pero Israel y nosotros sabemos que mucho de lo que nosotros enfrentamos es por nuestra propia culpa, por nuestro pecado. Dice el verso 1 ahí, después siguiendo la parte B, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Eso es muchísimo, eso es una generación. 40 años. Los enemigos y los opresores de Israel, hermanos, bueno, este versículo o esta parte del versículo nos va a enseñar algo hermoso, algo precioso, que los enemigos y los opresores del pueblo de Israel no tienen un poder sobre Israel a menos que Dios se lo permita. Es decir, los filisteos vinieron a atacar a Israel. ¿Por qué? Porque Dios los entregó en la mano. ¿Y se acuerdan aquel pasaje cuando Pedro está con Jesús y Jesús le revela algo espiritual que Pedro ni se imaginaba y le dijo Jesús: Satanás me ha pedido permiso para zarandear tu vida. Satanás pidiéndole permiso. ¿Y qué dijo Jesús? Yo creo que Pedro se emocionó porque Jesús le dijo: pero yo, y Pedro ya estaba bien emocionado. Ay, me va a librar de eso. Ay, yo creo, he pedido que Satanás no te zarandee. ¿Pidió eso? Le dijo: yo he pedido que tu fe no mengüe. O sea, le di permiso. Pero tu fe, pero algo estaba seguro, que su fe no iba a faltar. De la misma manera, nuestros enemigos y los enemigos del Señor no nos enfrentan si Dios no les da permiso. A menos que el Señor nos entregue a ellos, nosotros seremos libres de la opresión de los enemigos. Y aquí
como les decía, este castigo que Dios les estaba dando provenía de algo, de la desobediencia. Los filisteos no eran reyes de todo, eran un instrumento que el Creador estaba usando para un propósito. Las conquistas que Israel había hecho, ¿se acuerdan ahí en el libro de Josué? Hasta ahí en el devocional les mandamos un mapita, ¿se acuerdan donde iban conquistando? Bueno, ahí esas conquistas ahora se estaban invirtiendo porque ellos habían conquistado los pueblos de los filisteos y ahora los filisteos estaban viniendo a conquistarlos a ellos. Esto era una tragedia. Es decir, ellos ya habían conquistado eso y ahora los conquistados resultaron conquistadores. Pero así como Israel, nosotros, hermanos, necesitamos conocer algo. Que hay una fórmula para el fracaso y hay una fórmula para el éxito. Eso es lo que Israel lo sabía, pero no lo aplicaba. Ustedes todos se saben Josué 1, 8 y 9. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice ese texto? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mírame que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eso lo escribió Josué. Los jueces lo conocían, lo sabían y sabían cuál era la clave del éxito. Y lo habían vivido. ¿Por qué? Porque ese pueblo varias veces antes había clamado a Dios, había seguido, se había arrepentido, se había deshecho de sus ídolos. ¿Y qué había hecho Dios? Los había salvado. Conocían y conocemos nosotros entonces la fórmula del éxito. ¿Cuál es la fórmula del éxito? No apartarse, meditar en la palabra y guardar lo que ella hace. Y te aseguro que muchos de los problemas que a veces cargamos desaparecerían. Es nuestra negligencia lo que está ahí. Y hay algo aquí muy curioso, que Dios los entregó a los filisteos. ¿Por qué no los entregó a otro pueblo? ¿Por qué no los entregó a los cananeos? ¿Por qué no los entregó a los amonitas? ¿Por qué a los filisteos? Porque Dios sabe qué temperatura necesita cada uno, dice mi hermano Gerardo. Y sabía que los filisteos iban a ejercer la presión necesaria hacia ellos. Pero qué ridículo que fueran los filisteos. ¿Por qué? Porque en Jueces, denle la vuelta a 10:6, dice así. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Oye, pero ¿por qué me atacas si somos del mismo bando? ¿Por qué me atacas si adoramos al mismo Dios? Pudieron pensar los israelitas, pues si somos compañeros, ya tenemos el mismo altar. ¿Por qué me atacas? Pero hay algo aquí que nos enseña también otro principio. Había una confusión entre los israelitas. Y esto nos enseña que no podemos hacer tregua contra nuestros enemigos. El enemigo no se iba a compadecer de Israel porque creyera en el mismo Dios. Nosotros no podemos de compadecernos de nuestros enemigos, que como dijimos anteriormente, que nuestro peor enemigo, ¿cuál es? Nuestra maldad y nuestro pecado. No podemos ser condescendientes con eso. No podemos jugar con ellos y estar ahí en la tablita. Es peligroso porque nuestros enemigos no van a tener piedad de nosotros, como los filisteos no tenían piedad de ellos. No podemos, mis hermanos. La decadencia de Israel es cada vez peor. Veíamos un ciclo de opresión, arrepentimiento y liberación. Pero en esta ocasión, si ustedes se dan cuenta en el verso 1, no hay clamor. Israel ya no se arrepintió. Vamos a leer el verso 1 para que nos quede eso. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. El ciclo se rompió, porque el ciclo era opresión, un pueblo me oprime, ¿y qué pasa? Me arrepiento. Pero acá los israelitas ya no se arrepintieron. Acá los israelitas ya no estaban preocupados, se habían acostumbrado a vivir bajo la opresión
de los enemigos. Eso es terrible porque el ciclo se rompe para mal. Pero hay algo maravilloso acá. Hay algo extraordinario acá. Aunque la decadencia de Israel era cada vez peor, no hay un indicio de arrepentimiento. No obstante de eso, el Señor los socorre. El pueblo dejó de buscar el auxilio del Señor, pero el Señor no dejó a su pueblo desamparado. Vemos la misericordia y el gran amor de Dios. Ahora vemos que el Señor va a auxiliar a Israel, no solamente porque se ha arrepentido, sino más allá de que por el arrepentimiento de Israel, Él, por amor a su pueblo. Es decir, el arrepentimiento es un instrumento, es una herramienta que Dios hace para bendecirnos. Pero más allá de ese arrepentimiento está el amor de Dios. Debajo del arrepentimiento está la misericordia de Dios. Y ahora, aunque el pueblo no se lo había pedido, Dios intervino. Después de 40 años. Después de 40 años de oscuridad, de crisis, Dios interviene aunque no se lo hayan pedido. Vemos qué hermosa es la misericordia de Dios. Qué preciosa es. Con esto digo que no clamemos. Es una herramienta que Dios nos da para que Él venga a nosotros. Y hay muchas promesas de clamar, de buscarle. Pero aún así, Dios sabe qué necesitamos. ¿Qué estamos pasando cada uno de nosotros? Esto es maravilloso. Y dice el verso 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero sobre todo hace énfasis en el Antiguo, había un aspecto particular, que los nombres de cada uno de los personajes que aparecen ahí tienen mucho significado. Y Manoa, ese hombre, significa descanso. Manoa significa descanso. Y entonces, y aquí Dios va construyendo esa historia. Dios va construyendo esa historia y sobre ese hombre, que su nombre significa descanso, después dice la Biblia y destaca algo, es muy enfático en algo, dice que su mujer era estéril, que no podía tener hijos. Imagínense la situación que había allí. Pero esta mujer vamos a ver que se va a unir a la lista de heroínas de la fe. ¿Se acuerdan? Esto no es nuevo para el Señor. ¿Se acuerdan de Sara? ¿Se acuerdan de Rebeca, de Raquel y de Ana? La esposa de Manoa viene a ser parte de esta lista. La esterilidad, hermanos, como hoy y hace miles de años, es visto como una tragedia. Es visto como una desgracia, una maldición, un castigo. ¿No? ¿Se acuerdan de aquel grito de Raquel allá en el libro de Génesis que decía, dame un hijo o me muero? Tal era la desesperación, tal era la angustia. Hoy quizá en estos tiempos sigue siendo así, pero en aquellos el tener un hijo era casi todo. Era mucho del propósito de una mujer. Y si una mujer no podía tener hijos, había casi fracasado en la vida. Porque era menospreciada, era apartada. Inclusive su esposo podía divorciarse de ella. Entonces, era un tema no solamente biológico, sino psicológico, el que la mujer y este matrimonio estaban viviendo. Y las cosas se complican. Las cosas se complican cada vez más, porque imagínense una tarde cualquiera dentro del hogar de esta familia. Entonces sale la esposa de Manoa y ve afuera y ve a los filisteos oprimiendo a su pueblo. Ve golpes, ve maltrato, ve robos, ve hurtos. Está allá afuera asomándose y dice, no, mejor me resguardo en mi casa. Y está dentro de su casa y solamente ve 2 platos. Y se acuerda que no puede tener hijos. Qué situación tan terrible. Problemas allá afuera, crisis allá afuera en la calle, y adentro de su casa, tristeza, desesperanza. Imagínense qué situación vivía esta familia. Verso 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová
y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Algunas versiones dicen aquí en el verso 3, entonces. Quiere decir que ahí en el verso 3, de repente, de la nada, un ángel del Señor se le apareció a esta mujer. A esta mujer se le apareció un ángel y le dio dos promesas. Vamos a leer el verso 4 y 5. Ahora, verso 4, pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Entonces, de la nada, cuando no había esperanzas allá afuera ni adentro de su casa, se apareció una esperanza de repente. Apareció una luz, ¿no? Y le habla cosas similares. ¿Se acuerdan ustedes ahí en Mateo capítulo 1, 21? ¿Qué le dice el ángel cuando se le aparece a María? Y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a sus pueblos de su pecado. Yo se los he dicho, mis hermanos, cuando leemos el libro de los Jueces y todas las historias del Antiguo Testamento, no solamente es una serie de historias desconectadas, no es una serie de historias que son capítulos diferentes. Son una misma historia que nos apunta a un mejor y verdadero que el personaje. La historia de Adán y Eva no solamente es la historia de Adán y Eva, sino que apunta a la historia de Jesucristo. De aquel que pudo soportar la tentación en el huerto para darnos salvación. Aquí, como después Sansón apuntaría a Jesucristo, hay un mejor y verdadero Sansón que nació en circunstancias milagrosas, anunciado por un ángel y que no se dio a las tentaciones, sino que se mantuvo firme para cumplir cabalmente el propósito de Dios en su vida. Hay un mejor y verdadero Sansón que pudo cumplir la ley por los pecadores y que se negó a los placeres y que definitiva y completamente salvaría al pueblo de sus enemigos. Jesucristo, aunque Sansón lo apuntaba a Jesucristo, es un mejor y verdadero Sansón. Y aquí las cosas empiezan a cambiar radicalmente. La esperanza resonó de nuevo para la esposa de Manoah. El ángel había hecho una promesa doble, que era hacia el interior de su casa, hacia la tristeza que había en su casa. ¿Y qué le dijo? Concebirás un hijo. Todos esos años que has pedido, que has anhelado, tendrás en tu casa un hijo. Pero también le dio una promesa para allá afuera. ¿Y qué le dijo? Y él comenzará a salvar a Israel. Esos ojos tristes comenzaron a brillar y algunos rayos de sol comenzaron a iluminar el corazón de la esposa de Manoah. Que en realidad la esposa de Manoah es un título largo. A mí me gustaría llamarle en esta predicación, les voy a decir por qué. Hay una tradición rabínica que identifica a Jezreel-Elponi, mencionada en Primera de Crónicas 4:3 como la esposa de Manoah. Entonces vamos a llamarla Hazel, para que no se escuche la esposa de Manoah. Pero está mencionada en Primera de las Crónicas 4:3. Allí. Muchos se refieren, escritores, a ella como la esposa de Manoah, ¿no? Y entonces le da una promesa que viene a aliviar los dos pesares que ella tenía, el de su pueblo y el de su casa. Y vamos al verso 4 y dice: ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Entonces, este es un llamamiento que le dice algo así: tú vas a tener un hijo, esa es mi promesa, pero quiero que ese hijo, desde antes que él nazca, tú hagas algo. Va a ser un hijo especial, no cualquier hijo, va a ser un hijo tan amado, tan anhelado por ti y por Manoah, pero deberás empezar con algo, con una consagración. Tu hijo será especial, pero antes de que nazca, tú debes empezar a hacer esto. ¿A qué? A obedecerme. O sea, imagínense, ellos conocían cuál era la consagración al Señor, los israelitas, pero el Señor les está diciendo: ¿quieres un hijo o vas a tener un hijo? Sí, obedéceme. ¿Y qué tienes que hacer? No bebas vino, no bebas sidra, ni cosas inmundas. No comas cosas inmundas.
¿no? Y ahora les dice a todas las que son mamás o a las que son abuelitas, ¿quieren un hijo especial? ¿Quieren un hijo diferente? ¿Quieren un hijo exitoso? Obedézcanme, hagan esto, les dice a las mamás. Hoy les sigue diciendo y les dice, más allá de que ustedes van a decir, no, pues ya la hicimos porque no tomo vino, no tomo sidra, ya la hicimos. Mi hijo va a ser especial. No, entonces ahora les va a decir algo. Les va a decir, instruye al niño en su camino. Y cuando aún fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. ¿Quieres un hijo especial? Y estas palabras que te doy manda hoy estarán sobre tu corazón y las repetirán a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6, del 6 al 7. ¿Quieres un hijo especial? No esconderemos estas verdades a nuestros hijos. Diremos a la generación venidera de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus grandes milagros, porque Él dio sus mandatos a Jacob y a Israel sus leyes, y ordenó a nuestros padres que le enseñaran a sus hijos, para que estos a su vez le enseñaran a sus hijos, aun los que estaban por nacer. De este modo sus leyes se transmiten de generación en generación. Así cada generación ha podido obedecer las leyes y poner nuevamente su esperanza en Dios y no olvidarse de sus gloriosos milagros. Salmo 78. ¿Quieres tener un hijo especial? Da ejemplo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también habita. ¿Quieres tener un hijo especial? Obedécele en esto, sé ejemplo. No solo le cuentes de las maravillosas obras de Dios, sino que sé ejemplo. ¿Quieres tener un hijo especial? Dice el Señor, obedéceme. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 29:17. ¿Quieres tener un hijo especial? Corrige a tu hijo cuando todavía estés a tiempo, pero no acabes con él a punta de castigos. Proverbio 19:18. ¿Quieres tener un hijo especial? Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Efesios 6:4. ¿Quieres tener un hijo especial? Padres, no sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen en el camino del Señor. Colosenses 3:21. ¿Ven cómo nosotros podemos alcanzar también esas promesas? Y la esperanza que había en Jazel, ahora la hay en cada una de ustedes como madres. Obedezcan a Dios y el fruto de su vientre será bendito. Verso 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Qué es nazareo, mis hermanos? Ahí aparece una palabra que nos puede generar un poco de dudas. ¿Qué es un nazareo? Y yo se los voy a leer acá en Números 6, del 1 al 8. Números capítulo 6, del 1 al 8. Dice así. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, hacen un voto, es decir, una promesa especial de nazareo o nazareato, consagrándose al Señor de manera especial, dejará el vino y otras bebidas alcohólicas. No usará vinagre hecho de vino ni de otras bebidas alcohólicas. No beberá jugo de uva fresca ni comerá uvas o pasas. Mientras esté obligado por su voto de nazareo, no se le permite comer o beber productos derivados de la uva, incluyendo las semillas y las cáscaras de la uva. Durante todo el tiempo que dure su voto, esta persona no se cortará el cabello, porque es santa y apartada para el Señor. Se dejará crecer el cabello hasta que se cumpla el tiempo de su voto, y no se acercará a ningún cadáver durante el tiempo de su voto al Señor, aun cuando la persona muerta sea su propia madre, padre, hermano o hermana, no debe contaminarse. Porque el cabello, esto es importantísimo, nos va a servir para las próximas sesiones, porque el cabello que lleva sobre su cabeza es símbolo de su consagración a Dios. Este requisito se aplica mientras esté consagrada a Dios.
Entonces, ¿qué era un nazareo, mis hermanos? Era una persona que decidía y hacía una promesa de por un tiempo consagrarse a Dios. Ese era un voto del nazareo y era lo que Dios le estaba pidiendo. Era un voto que básicamente le pedía tres cosas: que no tomara nada que proviniera de la uva, nada, absolutamente nada; que no se cortara el cabello y que no comiera nada de ninguna cosas impuras. ¿Y cuáles son las cosas impuras, mis hermanos? Vámonos a Deuteronomio 14. Voltea ahí sus Biblias. Está antes, pues. Deuteronomio 14. Vamos a ver. 14. Dice: hijos, sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo. Ahí en sajar, muchos lo traducen como tatuarse. Ni os rapéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo de Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Verso 3, 14:3. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podráis comer. Hagan su lista, mis hermanos, El buey, tacos de cabeza; la oveja, la cabra, la barbacoa; el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el ibis, el antílope, el carnero montés. Y después dice el 6, y todo animal con pezuñas que tiene hendidura. Y empieza a dar una serie de lista de animales que no pueden comer. El 7, pero estos no comeréis. Eso es lo que no iba a comer un nazareo: los que rumían o entre los que tienen pezuña hendida, el camello, la liebre y el conejo. Después el verso 8, ni cerdo, porque tiene pezuña. Verso 9, de todo lo que está en el agua, de estos podréis comer. Todo lo que tiene aleta y escamas, es decir, el pulpo, camarón y ceviche no podemos comer, ¿no? Camarón, ostiones no podrían comer ellos. Mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo serás. Verso 11, toda ave limpia podréis comer. ¿Cuáles son las que no puedes comer? El águila, el quebrantahuesos, el gallinazo, el avestruz, la lechuza, el búho, el pelícano, el murciélago. Todo eso no pueden comer. Y da una lista de todos esos animales que son impuros o que eran impuros. De esto es lo que se tenía que guardar aquel que quería ser nazareo, de no comer todos estos animales. Y hoy, hermanos, hay un gran debate en eso. Muchos siguen diciendo: no podemos comer cerdo, no podemos comer esto. Pero eso se acabó para nosotros, para los que creemos en Jesucristo. Yo a veces ayer que estaba leyendo esta lista, yo pensaba, pues yo parece que soy nazareo, pero no por convicción, sino porque las carnitas y los camarones están bien caros, ¿no? No, obligatorio, voy a ser nazareo. Pero les decía que hay un debate y hay muchos hermanos que inclusive ustedes se pueden encontrar que van a otras iglesias y que no comen cerdo ni ningunos animales mencionados acá. Pero eso en realidad, hermanos, no tiene un sustento bíblico, sino que, ¿por qué no tiene un sustento bíblico? Vamos a verlo. Porque el propósito de no comer algún alimento bueno o malo era uno. ¿Y cuál era ese propósito? El propósito era que los israelitas, hermanos, distinguieran entre lo bueno y lo malo. Era enseñar al pueblo a que supiera que existen cosas buenas y malas, que supieran distinguir entre lo santo y lo profano. Ese era el propósito de estas indicaciones, de que no poder comer animales puros o impuros, de distinguir entre las cosas buenas y malas. Tenemos ya en el Nuevo Testamento nosotros indicios de que podemos comer de todo, de que somos libres para comer de todo. Dice Hechos 10, ahí en la historia de Pedro con Cornelio, dice que Pedro estaba con Cornelio y de repente tuvo una visión, un éxtasis, y bajó como una red y vio toda serie de animales impuros. Y le dijo el Señor a Pedro: mata y come. Y Pedro dijo: pero ¿cómo, Señor? Si hay puros animales impuros. Mata y come. Y Dios le dice: no llames impuro a lo que Dios purificó. En la famosa historia de Marcos 7:17, entonces
vienen y acusan a los discípulos de Jesús, los acusan. Es que tus discípulos comen sin lavarse las manos. Eso está mal, eso es impuro. Y entonces Jesús después llama a sus discípulos y les explica y les dicen, es que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Vamos ahí a Marcos 7:17, miren. Marcos 7:17. Dice así: cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina, al WC, al baño. Esto decía, haciendo limpios. ¿Qué dice ahí? Todos los alimentos. Podemos comer de todo, pero aquellos que se querían consagrar, ahí tenían que guardar esta prohibición. También en primera carta de Timoteo 4 del 1 al 5 dice ahí, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, sino si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esta es nuestra base, porque nosotros oramos por los alimentos. Primera de Timoteo 4, 1 al 5, porque oramos para que sean santificados en nuestro cuerpo. Y aparte de dar gracias a nuestros alimentos, el dar gracias a nuestros alimentos tiene otros propósitos. Uno es reconocer en primera instancia que aunque es de parte de nuestro trabajo, el que nos da los alimentos es Dios. Es una forma de dar gracias. Otra sirve como un testimonio para aquellos. ¿Se acuerdan cuál era la prohibición? O ¿para qué eran las prohibiciones que les acabo de decir? ¿Por qué les dije que se prohibían? ¿Cuál era lo que Dios buscaba con estas prohibiciones? Enseñar a su pueblo entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Y cuando nosotros damos gracias a Dios en frente de la gente por los alimentos, estamos haciendo una distinción entre los que conocen y los que no conocen de Dios. ¿Para sentirnos superiores? No. Para sentirnos agradecidos por el Señor. Aunque tú no lo creas, tus amigos saben quién da gracias por los alimentos. ¿Ustedes los han hecho con alguien que no es cristiano? ¿Cómo es la reacción de ellos? Al principio sí es rara, pero ya después hasta te respetan. No comen hasta que acabas de orar. ¿No? Es un testimonio para ellos. Y estamos haciendo lo mismo que hacían antes de distinguir entre lo santo y lo profano. Y es una forma de dar testimonio. Así, hermano, que podemos disfrutar de todas las cosas que el Señor ha dispuesto en nuestra mesa. No tengamos miedo de comer algo. Algunos lo harán por salud, no quieren comer algunas cosas, está bien. Pero por cuestión espiritual no te hacen más espiritual o menos espiritual. Si comes carnitas, si comes morongas, si comes lo que tú quieras, en realidad no te hace más espiritual. Por cuestiones de salud tú decidirás qué es lo mejor para tu cuerpo, ¿no? Y pues quería continuar, pero ya no me va a dar mucho tiempo. Entonces vamos a dejarla ahí, mis hermanos. Se viene súper porque estamos comenzando con la esperanza. Y quisiera yo nada más dejarles este mensaje, esta última parte para cerrar el sermón, que es que aún en los días más oscuros, más tristes, la misericordia del Señor está a la puerta. Por eso leímos ahí, y con esto quiero cerrar el Salmo 30, del 1 al 5, lo leímos hace ratito. Salmo 30. Esto es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel y lo que pasa con nosotros, y dice así: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste.
Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Que Dios les bendiga, mis hermanos.